Buenos días con todos, nosotros somos de la unidad María Augusto Urrutia y en este trabajo vamos a hablar sobre el tema de la corriente eléctrica y cómo se comporta cuando pasa a través de diferentes materias conductoras. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones que a través de un conductor cuando existe una diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos. Este fenómeno es fundamentalmente dentro del estudio de la física, ya que explica cómo funciona gran parte de los sistemas eléctricos que utilizamos en la vida diaria, como los circuitos, los aparatos electrónicos y muchos dispositivos tecnológicos. Para poder comprender mejor este tema es necesario considerar algunas magnitudes físicas importantes como el voltaje, la resistencia eléctrica y la intensidad de la corriente. Estas tres magnitudes están relacionadas mediante la ley de Ohm, lo cual establece que el voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia, expresando en la fórmula voltaje igual a I por R. Esta relación permite calcular una de estas variables cuando se conocen las otras dos. Además, la resistencia eléctrica de un conductor depende de ciertos factores como la resistibilidad del material, la longitud del conductor y es el área de su sección transversal. En esos elementos influyen directamente en la facilidad con los que los electrones puedan desplazarse a través del material. En este trabajo analizaremos cómo se comporta la corriente eléctrica en tres materiales conductores diferentes: cobre, aluminio y acero. Para cada uno de ellos se tomarán en cuenta datos como el voltaje, aplicando la longitud del conductor y el área, con el fin de calcular primero la resistencia eléctrica del material utilizando la fórmula correspondiente. Posteriormente, aplicando la ley de Ohm, se determinará la intensidad de corriente que circula por cada conductor. De esa manera podremos observar cómo cada material conduce la electricidad de su forma distinta dependiendo de sus propiedades físicas y de su resistibilidad. Finalmente, este análisis nos permitirá comprender de forma más clara cómo influyen los materiales en el comportamiento de la corriente eléctrica dentro de un circuito y cómo estas diferencias afectan el paso de la electricidad a través de los conductores. A continuación procederemos a resolver unos ejercicios. Ahora vamos a realizar este siguiente ejercicio con la ayuda de la simulación. En los datos nos da voltaje igual a 0,3, longitud 40 centímetros, eso lo transformamos y nos da 0,4 metros. Y el área de cableado que nos da 1,5 milímetros. Milímetros cuadrados para transformar a metros, ¿cuánto nos da 1.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora vamos a realizar la resistencia. Primero ponemos R es igual a 1,68 por 10 a la menos 8. Esto nos da la simulación, ohmios por metros. Multiplicamos eso a 0,4 metros sobre 1.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, la multiplicación de esto nos da R es igual a 4,48 por 10 a la menos 3. Y esto nos da 4.48 metros por ohmios. Ahora vamos a sacar la intensidad de corriente. Voltaje es igual a I por R. Reemplazamos eso que nos da 0,3 es igual a I por 4,48 por 10 a la menos 3. Ahora despejamos y nos queda I igual a 0,3 sobre 4,48 por 10 menos 3. Y nos queda la intensidad es igual a
66 por 66.96 amperios. De la misma manera y con la misma simulación vamos a realizar los datos pero con aluminio. Los datos que nos dan las simulaciones: voltaje igual a 0,7, longitud 75 centímetros, que lo transformamos a metros, es igual a 0,75 metros. Y el área 3,5 milímetros. 3,5 milímetros cuadrados. Y lo transformamos a 3,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. 3.5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora vamos a sacar la resistencia. R es igual a 2,82 por 10 a la menos 8. Esto nos da la simulación. 2,82 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. Ohmios por metros. Todo esto por 0,75 metros. 75 metros. Sobre 3,5. 3,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora, todo esto nos da R igual a 6,04 por 10 a la menos 3. Es igual a 6,04 metros por ohmios. Ahora vamos a sacar la intensidad de la corriente. Con la fórmula de voltaje igual a I por R. Reemplazamos y es 0,7 igual a I por 6. ¿Y cuánto es? I por 6.04 por 10 a la menos 3. Ahora despejamos I, nos da 0,7 sobre 6,04 por 10 a la menos 3. Y nos queda 115.84 amperios. Y todo eso toca comprobar en la simulación. Bueno, ahora vamos a continuar, pero con los datos del hierro. La simulación nos dice que el voltaje es igual a 0,5, la longitud 20 centímetros, que lo transformamos a metros y nos da 0,2 metros. El área, que es 5 milímetros, lo transformamos a 5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Saquemos de igual manera la resistencia. Es R igual a 9,71 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Todo esto lo multiplicamos por 0.2 metros sobre 5 por 10 a la menos 6. Metros cuadrados. Metros al cuadrado. Nos da igual a resistencia 3,88 por 10 a la menos 3. 3,88 por 10. 88 por 10 a la menos 6. Menos 3. Menos 3. Esto es igual a 3,88 metros por ohmios. Ahora sacamos la intensidad de corriente. De igual manera con la fórmula de voltaje igual a intensidad por resistencia. El voltaje es 0,5 igual a la intensidad por la resistencia, que es 3,88 por 10 a la menos 3. Ahora despejamos la intensidad y nos queda I es igual a 0,5 sobre 3,88 por 10 a la menos 3.
y la intensidad es igual a 128 amperios. Vamos que si está bien, todo eso lo podemos comprobar en la simulación, que a continuación verificaremos los datos en el simulador. Para finalizar ese trabajo, pudimos observar cómo se comporta la corriente eléctrica al pasar por diferentes materiales conductores como el cobre, aluminio y el acero. A lo largo del desarrollo realizamos primero el cálculo de la resistencia eléctrica de cada material, tomando en cuenta datos importantes como la resistividad, la longitud del conductor y el área. Estos factores influyen directamente a la facilidad con la que los electrones pueden desplazarse a través del material. Después de obtener la resistencia, en cada caso aplicamos la ley de Ohm para calcular la intensidad de corriente que circula en cada conductor. Gracias a cálculos pudimos comparar cómo cambia la corriente dependiendo del material utilizado. Con este análisis podemos concluir que cada material conduce la electricidad de manera diferente, ya que poseen distintas resistividades. Algunos materiales permiten el paso de la corriente con mayor facilidad, mientras que otros presentan una mayor resistencia al movimiento de los electrones. En conclusión, ese trabajo nos permitió comprender mejor la relación entre voltaje, resistencia e intensidad de corriente, así como la importancia de las propiedades físicas de los materiales dentro de un circuito eléctrico. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse Y darle like.